¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, creo que ahí estamos, a ver. Bueno, perfecto. Buenos días, disculpen la demora, pero no sé, esto me andaba re lento. No sé qué pasa. Guía de ejercicios. Ustedes, teóricamente, el viernes pasado ya empezaron con problemas de campos magnéticos, ¿no es cierto? Problemas de magnetismo. Aunque el miércoles anterior todavía seguían todos con problemas de corriente continua. Yo no voy a volver sobre corriente continua porque si no, no vamos a avanzar nada y esto es un poco más difícil que corriente continua. Pero me gustaría saber si ustedes ya terminaron la guía de corriente continua, más o menos por dónde vienen. Yo ya la terminé, profe. ¿Ya la terminaste? Muy bien. ¿Y vieron la clase de campo magnético? ¿Empezaron a hacer algo de campo magnético o no? No, yo no. Todavía no empecé yo, profe. Bueno. ¿Y entendieron algo de lo que hicieron en la clase pasada de campo magnético? Aunque sea, díganme, ¿qué, qué razón física tiene el campo magnético? O sea, físicamente, ¿quién genera el campo magnético? ¿O qué experiencia pueden hacer ustedes para generar un campo magnético en el espacio? ¿Qué necesitan para tener un campo magnético? Una corriente. Una corriente, exactamente. ¿Y qué interacción genera el campo magnético con las corrientes? O sea, si yo pongo una corriente en una zona donde hay campo magnético, evidentemente aparece una fuerza, ¿no? Acá, como ustedes ya manejan el concepto de campo, nos fuimos directamente a hablar de campo, pero si no, la historieta podría haber sido igual que cuando estudiamos fuerzas eléctricas, ¿no? Lo que se experimenta o lo primero que se ve es que cuando tengo dos corrientes aparece una fuerza entre ellas. Yo no sé si el profesor les habrá mostrado por el Zoom o quizás ustedes lo puedan ver en cualquier video, en internet está lleno. Pero si ustedes arman un circuito de corriente continua, o mejor dicho, dos circuitos de corriente continua, y logran que por un conductor circule una corriente y en otro conductor circule otra corriente, y esos conductores están cercanos, van a experimentar una fuerza de atracción o de repulsión en función de si las corrientes son paralelas o antiparalelas. Y eso es muy evidente, digamos, los cables se pegan o los cables se separan. Y eso es lo primero que uno ve. Eso es, digamos, la parte fácil de la fuerza magnética. Después hacemos la abstracción para hablar de campo magnético
diciendo, bueno, si yo pongo una corriente en este lugar del espacio y esa corriente experimenta una fuerza, entonces calculo la fuerza por unidad de corriente que hay en ese lugar del espacio, me independizo de la corriente, ya estoy hablando de campo, de una magnitud que está asociada al espacio, un concepto que está asociado al espacio, un campo que hay en cada punto del espacio que es un vector. Que para complicar un poco las cosas, corriente vector, campo magnético vector, la fuerza magnética resulta del producto vectorial entre campo y corriente. Y eso hace que sea más difícil calcularlo de alguna manera, o que uno tenga que tener más cuidado, porque sí, veníamos trabajando con vectores cuando calculábamos fuerzas eléctricas, pero la magnitud que daba al lugar a la fuerza era la carga, y la carga es un escalar. Entonces, conocíamos el campo, multiplicábamos por un escalar que era la carga y teníamos la fuerza en la misma dirección. Ahora, cuando trabajamos con campos magnéticos, tengo campo para allá, tengo corriente para aquel lado y fuerza magnética para arriba. Nada que ver, ¿no es cierto? Porque resulta del producto vectorial. Entonces, hay que trabajar un poco más. Pero bueno, es como campos eléctricos, ¿no? Al principio cuesta, pero le vamos a agarrar la mano, no se preocupen. ¿Qué herramienta tienen ustedes para calcular campos magnéticos conociendo una corriente? Si yo quiero calcular el campo magnético en un punto del espacio debido a una corriente que hay en otro lado, ¿qué tienen para calcular eso? ¿En qué ley se pueden basar? En la de Biot-Savart, Exactamente. La ley de Biot-Savart. ¿Qué dice la ley de Biot-Savart? que todo elemento diferencial de corriente generará un campo a su alrededor. Exactamente, muy bien. ¿Y cuál es la relación que hay, ya poniéndonos un poco más estrictos matemáticamente, entre la corriente y el campo que genera la corriente? ¿Preguntaste, profe? Me dijeron que un diferencial de corriente genera un campo magnético. Una corriente genera un campo magnético. Yo quiero conocer la expresión que relaciona ese diferencial de corriente con el campo magnético que genera. O sea, todo bien, perfecto. Un diferencial genera un campo. Una corriente genera un campo, pero eso es muy de cuento, ¿no? Tendríamos que poder calcular campos magnéticos conociendo corrientes, para eso estamos acá. Necesito saber cuánto vale el campo magnético que genera un diferencial de corriente, si no, eso no puedo arrancar. Mu sub 0 sobre 4pi por el elemento diferencial de corriente, producto vectorial entre el versor. Exactamente, ¿no? Una constante por el elemento de corriente, producto vector con el versor que apunta al punto donde quiero calcular el campo, y esto dividido la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es muy parecido a la
a la ley que describía cuánto vale el campo eléctrico, con la diferencia de que acá, bueno, hay un producto vectorial, teóricamente es un toquecito más trabajoso, pero a los fines conceptuales es lo mismo. Una constante que se imaginarán ustedes, que es lo que se va a afectar cuando calculemos luego más adelante campos magnéticos adentro de materiales. Esta es la permeabilidad del vacío, ¿sí? De alguna manera relaciona cuánto campo puede generar una cierta corriente, dependiendo de la magnitud de la permeabilidad, ¿sí? Entonces se va a generar más o menos campo dada la misma corriente. Bueno, eso por ahora vamos a trabajar en vacío, pero ya más adelante vamos a empezar a meternos en materiales y eso va a ser una función de cada material, o va a depender de cada material. Pero vamos a lo que nos compete hoy, que es calcular campos magnéticos. Les tengo que hacer todo el mismo cuento que les hice cuando estudiamos campos eléctricos, ¿no es cierto? Esta ley describe el campo magnético que genera un elemento de corriente diferencial, es decir, un pedacito de corriente, cosa que en la práctica no existe. O sea, puede ser una abstracción mía de decir, a esto lo separo en pedacitos o me enfoco en estudiar solamente ese tramo de la corriente, pero en realidad ustedes ya estudiaron circuitos de corriente continua y vieron que los circuitos son cerrados. ¿Sí? Yo pongo una FEM, pongo una resistencia, las conecto, por ahí circula una corriente, la corriente circula en el lazo, nunca tengo un diferencial de corriente. Tengo una corriente que cierra un circuito. Entonces, la cuestión es ahora calcular el campo magnético que genera una corriente finita, ¿sí? Algo que tiene una trayectoria, tiene una ubicación en el espacio y no es solamente un punto o un diferencial. Y la manera de abordar estos problemas, al igual que cuando trabajamos con campos eléctricos, es a la corriente que yo tengo, la pienso como una infinita sucesión de diferenciales de corriente. Esto que nosotros llamamos diferencial de corriente no es más que en un circuito donde circula una corriente, agarrar un pedacito, ¿sí? O sea, si tiene, imaginen el circuito que es una circunferencia de 10 centímetros de radio. Bueno, agarro un pedacito de ese cable, agarro un pedacito de longitud diferencial y el elemento de corriente ese es un vector que apunta en la misma dirección en la que circula la corriente y tiene magnitud igual a la longitud de ese pedacito diferencial multiplicado por la corriente que circula por ahí. Eso es el elemento de corriente. Digamos, voy a resolver un problema de la guía, o dos, lo vamos a hacer rápido, para repasar un poco lo que hicieron la clase pasada. ¿Sí? A fin de cuentas, esto ustedes ya lo hicieron, pero vamos a usarlo como de introducción para lo que viene. Por ejemplo, yo tengo un circuito, recuerden que los circuitos son siempre cerrados, ¿no? Yo tengo un circuito en el cual llega una corriente, es un ejercicio de la guía que seguramente ya hicieron la clase pasada, pero no importa. Me dibujan un circuito donde hay un cable y por ese cable circula una corriente en este sentido, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Me dibujan una parte del circuito, pero en realidad los circuitos tienen que ser cerrados. ¿De dónde viene esta corriente y a dónde va esta corriente? O sea, ¿a dónde van las cargas y de dónde vienen las cargas? Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque digo que esto es largo, largo, largo hasta el infinito, largo, largo, largo hasta el infinito, y después se cerrará ya muy lejos. ¿Qué quiere decir en el infinito? Que está muy lejos donde se cierra el circuito. Muy lejos, tanto que la distancia es lo suficientemente importante como para que podamos despreciar el campo magnético que genera ese otro pedazo de conductor. Entonces, a los fines prácticos, que es lo que nos importa a nosotros, en la práctica, a toda esa parte grande del circuito, la que está lejos, la vamos a despreciar porque va a generar un campo ínfimo comparado con el campo que genera esto que está cerca. Esto tiene radio R. Entonces,
empezamos a trabajar. Quiero calcular el campo magnético en este punto. Y hay algo que yo me tengo que dar cuenta rápidamente. Y es que estos pedazos de corriente, ¿sí? Estas secciones de la corriente, no van a aportar campo magnético en este punto. ¿Por qué? Porque fíjense que el punto está en la misma dirección de la corriente. Si yo trazo una recta por la cual circula la corriente, bueno, la recta pasa por este punto. En otras palabras, un diferencial de corriente que está acá, ¿sí? Tiene esta dirección, diferencial de corriente. Y el versor R que apunta desde el diferencial de corriente al punto donde quiero calcular el campo, también es horizontal. Versor R, perdón. También es horizontal. Entonces, el producto vectorial entre diferencial de corriente y versor R da 0 para cada uno de los diferenciales de corriente que tengo acá. Y lo mismo pasa de este lado. Entonces, a fin de cuentas, una corriente no genera campo magnético en la misma dirección de esa corriente, sobre la misma recta en la que está la corriente. Por lo tanto, a estos tramos los puedo despreciar, ¿sí? O mejor dicho, porque no sería despreciar. Despreciar es cuando algo que es pequeño, no lo estudio porque es pequeño. En este caso, puedo decir directamente que el campo que aportan es nulo. Si lo calculo y me da 0, no es que lo desprecio, es 0, es nulo. Ahora, por otro lado, sí, estos diferenciales de corriente van a aportar campo. Estudiemos uno cualquiera, por ejemplo, el diferencial de corriente que está acá. Vamos a poner un poquito más de zoom acá para que se vea. Vamos a estudiar ese diferencial de corriente. Ese diferencial de corriente se representa por un vector paralelo a la trayectoria o en la dirección de la trayectoria. Sería así el diferencial de corriente. Apunta para allá. Y el versor R apunta hacia el punto donde quiero calcular el campo. Apunta hacia el punto P. Es así el versor R. Ahora voy a tener resultados de campo magnético porque hay ángulo no nulo, y no es ni nulo ni 180 grados, entre el diferencial de corriente y R. Así que puedo calcular el diferencial de campo magnético que genera este diferencial de corriente en este punto P. ¿Qué hago? Desarrollo esa ecuación para este diferencial de corriente. Justamente diferencial de B, que es el B que genera este diferencial de corriente en este punto, es resultado de hacer mu 0 sobre 4pi por I por la longitud diferencial de ese diferencial, me da justamente este diferencial de corriente, multiplicado vectorialmente por este otro vector. ¿Sí? A ese producto vectorial que tenemos que resolver, lo podemos hacer de dos maneras. Una es IJK, componente en X y Z del diferencial de L, abajo componente en X y Z del versor R, determinante de la matriz, y obtener el resultado del producto. Es una manera, lleva bastante trabajo. Y la otra manera es módulo, módulo, seno del ángulo que forman. ¿Sí? En este caso, yo siempre me gusta más trabajar con la expresión analítica de los productos escalares y vectoriales, pero en este caso voy a usar módulo, módulo, seno del ángulo por una sencilla razón. Y es que el ángulo que forman estos dos vectores es 90 grados. Así que el módulo del diferencial de B, el módulo de este producto escalar es módulo de esto por 1. Módulo del versor R es 1, por definición de versor. Así que de todo esto me queda en módulo la corriente que circula por la longitud de ese diferencial, que será un diferencial de arco, ¿no? Porque bueno, es un pedacito del arco de esta circunferencia.
Y a esto dividido por el cuadrado de la distancia que hay entre los puntos, que es justamente el radio de la circunferencia. Eso en cuanto al módulo, pero acá yo estoy calculando en vector, no puedo dejar solamente el módulo. Tendría que decir para dónde apunta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la dirección? Regla de la mano derecha. Si planteo la matriz, sale del resultado, porque ya me da multiplicado por versores, o sea que tiene dirección. Si hago módulo, módulo, seno del ángulo que forman para el módulo, entonces para la dirección tengo que usar la regla de la mano derecha. ¿Cómo sería esto? Pongo, bueno, hay dos o tres maneras. Yo trabajo de la siguiente. Tengo que ubicar los 4 dedos, estos 4 dedos del meñique del índice, en la dirección del primer vector y ubicar la mano de modo de poder proyectar después esos dedos, solamente girándolos o cerrando la mano, hacia el segundo vector. Si logro eso, el pulgar indica la dirección del producto vectorial. Esto sería así. Tengo que ir de diferencial de L a versor R. La única manera que tengo de acomodar la mano para que cuando se cierren los dedos, ¿sí?, pasen de apuntar de diferencial de L a R es esta. Ahí la mano apunta en la dirección de diferencial de L y cuando la cierro pasa a apuntar en la dirección del versor R. En este caso, el pulgar que me queda entrando al pizarrón da la dirección del producto vectorial, ¿sí?, entrante al pizarrón. Es decir, que el diferencial de campo magnético B en el punto P va a ser hacia adentro del pizarrón. Es así el diferencial de B. Y pongo, por ejemplo, qué sé yo, un eje Z positivo cuando entramos al pizarrón, le doy a esto, magnitud vectorial, multiplicando por el versor K. Ahora esto es un vector que está en los Y positivos, en los Z positivos, que es entrando, y tiene esta magnitud. Si bien esto da un trabajito, tiene una particularidad. Y es que fíjense, el diferencial de B está en un solo eje, no tengo que andar descomponiendo y hacer cosas raras. O, bueno, no raro, pero que me complique la vida. Inclusive tengo otra ventaja. Cualquier otro diferencial que yo estudie, por ejemplo este que está acá, otro diferencial de corriente, otro versor, de vuelta, el producto vectorial me va a dar otra vez para adentro. Es decir, que todos los diferenciales de campo magnético que generan todos los diferenciales de corriente apuntan para el mismo lado. ¿Sí? Esto es un poco más sencillo que los problemas de campo eléctrico en los cuales teníamos que descomponer la suma de campos. Acá todos los campos nos apuntan para la dirección de I. Entonces yo ahora tendría que sumar cada uno de los campos magnéticos que aportan cada uno de los diferenciales de corriente. Yo tengo ya una expresión general para un diferencial de campo magnético, así que el campo total, P, que es la suma de todos los diferenciales de campo magnético, desde el que está acá hasta el que está de este otro lado, es la integral de todo esto. Pero claro, mu0 es una constante. ¿Sí? 4pi es una constante. La corriente es I, es constante. No sé, valdrá I, mayúscula, qué sé yo. Sobre R cuadrado, que también es una constante. Y K es un vector que es constante. Tiene módulo 1 y apunta siempre para dentro del pizarrón. Me queda solamente la integral del diferencial de arco. ¿Qué me dice esto? Que sume cada uno de las longitudes de los diferenciales de arco. Eso me va a dar la longitud total de esta semicircunferencia. Y 2pi por radio es la longitud de la circunferencia completa, media circunferencia es pi por radio. Esto es tan sencillo como decir que el campo magnético B va a ser igual a mu0 sobre 4pi por I sobre R cuadrado por el versor K por pi por radio. Encontré el campo magnético en ese punto, que era lo que yo quería, es mu0 por I
sobre 4R por el versor K. ¿Sí? Verán que, bueno, volvemos a problemas donde tenemos que luchar bastante con el álgebra vectorial, ¿sí? Nada que ver con los circuitos de corriente continua, que son todos sistemas lineales y escalares, o sea, son bastante más sencillos cuanto en la parte escalar, pero nos sirve bastante la práctica que ya tenemos para cálculos de campos eléctricos. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más para que termine de cerrar esto y nos vamos al tema nuevo, el que tenemos para la clase de hoy. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que me quieran preguntar respecto a este problema o respecto a este tema? Bueno, bárbaro, sigamos. La ventaja que tiene este tema para ustedes al momento de rendir los parciales o los finales o lo que fuere, es que es tan complicado el álgebra vectorial que tiene, las cuentas se vuelven tan complicadas cuando no tenemos formas tan bonitas como rectas y circunferencias, se complica tanto que es imposible de resolver así en un pizarrón. Tenés que usar una computadora y empezar a hacer resoluciones con análisis numéricos. Es complicado, entonces no se puede evaluar de alguna manera. O sea, yo pongo acá una forma extraña, cualquier ridiculez que se me ocurra, y no lo resuelve ni Dios. Entonces, la única manera con la que se puede evaluar es con formitas que son más o menos siempre las mismas, circunferencias, rectas y alguna cosita más, que medio que se aprenden, ¿no? O sea, esta manera es la que van a usar siempre para trabajar cuando tengan que calcular el campo en el centro de una sección de anillo. Entonces, tengan la forma de corriente que tengan, si aparece una sección de anillo, esa parte se resuelve de esta manera. No tienen que estar inventando ni descubriendo cómo se resuelve el problema. No hay mucho artístico, ¿no? En cuanto a tengo que imaginarme de qué forma lo tengo que abordar. No. Se aprenden las dos o tres maneras de abordar las diferentes geometrías que se pueden proponer y se resuelve. Ahora, desde un punto de vista conceptual, con esto se aborda cualquier cosa. Ahora, desde un punto de vista de la práctica de física 2, si lo tengo que resolver en cuaderno, olvídate. Y analíticamente se vuelve demasiado tedioso como para que tenga sentido hacerlo. Entonces, si es un problema más complejo porque por alguna razón ustedes necesitan abordar el problema de calcular un campo magnético, entonces ese caso lo van a tener que resolver con algún otro método, típicamente análisis numérico, no analíticamente llevando ecuaciones así, así, así. ¿Estamos? Vamos a resolver uno más. Este otro que vamos a resolver, probablemente lo hayan hecho la clase pasada, pero no importa, lo vamos a usar de repaso. Vamos a hacer de repaso y vamos a inventar un poco. O sea, como ya les adelanté, siempre que aparezca una sección de circunferencia la resuelven de esta manera. Listo, punto. Y ojo que esto sirve para resolver el campo en el centro de la circunferencia, no sirve para otro punto. Para otro punto ya es re complicado. ¿Sí? Esto sirve para el centro. Ahora vamos a calcular otro caso súper usado que es una corriente rectilínea, ¿no es cierto? Sea de longitud infinita o sea de longitud finita, pero es recta. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es muy parecido.
Tengo la corriente, tengo el punto donde quiero calcular el campo. Bueno, tendré que saber a qué distancia está el punto. Supongamos a una distancia D del cable. Y el cable no es infinito. Supongamos que del punto está, no sé, tiene una distancia A para abajo y una longitud B para arriba. Después si quieren a A y a B lo hacemos infinito y calculan para un infinito. Pero esto es para un cable genérico rectilíneo. Y estoy a una distancia D. ¿Qué hago? Bueno, lo mismo que hicimos hoy y que vamos a hacer siempre. Vamos a estudiar un diferencial de campo, un diferencial de corriente que va a generar un diferencial de campo. Por ejemplo, este. No quiero hacer puntitos porque por ahí confunde. Un diferencial de corriente es un tramo, en este caso vertical, de la corriente. Si la corriente va para arriba, ¿sí? Será un tramo que apunte hacia arriba. De vuelta, aclaro. Esto que estoy haciendo acá es un poco un bolazo, ¿no? Porque estoy poniendo un pedacito de cable. ¿Qué es eso? ¿A dónde va la corriente que llegó a esta punta, las cargas que llegaron a esta punta? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen las corrientes que están apareciendo por este lado? No existe tal cosa como la que yo estoy dibujando. Pero esto es un pedacito de un circuito y a mí me interesa calcular el campo que genera este pedazo. El resto será, no sé, una sección de circunferencia, qué sé yo, cómo se cierra. Yo estoy estudiando este pedacito de un circuito. Que quede claro eso. Esto es físicamente imposible. No lo puedo lograr, no lo puedo materializar. No tiene sentido físico. Sí, desde el punto de vista práctico, nos permite estudiar una sección de un circuito completo que sea recta. ¿Estamos? Quiero que quede claro eso. Esto así no existe. Esto es una abstracción que hago yo. Separo esto de un circuito más grande para poder estudiar esto en particular. Y voy a estudiar ese diferencial de corriente. Este diferencial de corriente que obviamente va a ser así. Para arriba ese diferencial de corriente. Y el versor R apunta desde ese diferencial de corriente hacia el punto donde quiero calcular el campo. Diferencial de campo magnético, bueno, ya lo sé, ¿no es cierto? Diferencial de campo magnético, mu0 sobre 4pi y dl cruz R versor sobre R cuadrado. Fantástico. Producto vectorial entre diferencial de L y R tiene una ventaja también respecto a cuando calculábamos campos magnéticos, y es que fíjense, si tengo que ir desde el diferencial de L, que es para arriba, hacia R, que es para abajo, pero están ambas en este plano, entonces el vector diferencial de campo magnético va a quedar nuevamente, ¿sí? Fíjense cómo hago con la mano, cuando cierro los dedos, voy de un vector al otro. El campo magnético queda nuevamente entrante al pizarrón. Este es el diferencial de B. Entonces, todos los diferenciales de corriente van a generar campos colineales. Después, para integrar, no tengo que estar descomponiendo porque estoy sumando todos vectores que apuntan en la misma dirección. Eso es fantástico. Ahora, ¿cuánto vale el módulo de ese producto vectorial? La dirección ya la acabo de sacar. Es módulo del diferencial de L por módulo del versor R por el seno del ángulo que forman. Módulo del diferencial de L y módulo de R, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema, son fáciles de sacar. El módulo del versor R es 1 y el módulo del diferencial de L es la longitud diferencial esta. Pongámosle valores, digamos que este es el eje Y positivo para arriba. Vamos a poner el 0 de Y acá. Pongamos si quieren un eje X positivo para allá. Y bueno, vamos a tener un eje Z. ¿Para dónde? Para afuera sería, ¿no? X ahí, Z para afuera.
Entonces, el módulo del diferencial de L es diferencial de I. ¿No? Porque diferencial de L tiene solamente componente en el eje Y. No hay desplazamiento ni en X ni en Z. Ahora, lo que se complica es el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Fíjense que este es el ángulo que forman los dos vectores. Ese es el ángulo alfa. Y acá hay una complicación adicional. Y es que diferentes diferenciales de corriente van a formar diferentes ángulos. Por ejemplo, acá, para este diferencial de corriente, voy a tener diferencial de corriente para allá, R para allá, ángulo 90 grados. A medida que me voy para arriba, el ángulo crece. Y a medida que me voy para abajo, el ángulo decrece. Es decir, todos los diferenciales de corriente van a tener diferentes magnitudes de ese ángulo. Un poco más de zoom para que se vean estos dibujitos. ¿Sí? Ahora la cuestión sería la siguiente. Calcular cuánto vale el seno de ese alfa. Encima, cuando los ángulos son mayores a 90 grados, se complica. Yo acá voy a hacer un trabajito, capaz que ustedes se acuerdan de la expresión de memoria, pero yo no, entonces tengo que hacer esto. Si tengo un ángulo como este, alfa, mayor a 90 grados, el seno es siempre sobre hipotenusa, ¿no? Digamos, hagamos la versión sencilla, si esto tiene radio 1, seno es opuesto sobre hipotenusa, o sea, es la proyección en el eje vertical. En este caso es esto. Esto que está acá. Esto es el seno de alfa. Si esto tiene radio unitario, ¿no? Tiene el mismo seno que este otro ángulo. ¿Sí? Díganme si me voy del pizarrón. Tiene el mismo seno que ese otro ángulo. Alfa es el ángulo grande, ¿no? Alfa es el grande y este chiquitito, el que es igual, es beta. Si le llamo, no sé, gamma al ángulo que se forma entre la vertical y esto, fíjense que beta, bueno, esto también sería gamma, ¿no? Beta más 2 gamma es igual a alfa. ¿Y gamma qué es? Es la diferencia entre alfa y 90 grados. Gamma es igual a alfa menos pi sobre 2. Así que bueno, paso esto acá y que me queda beta más 2 alfa menos pi es igual a alfa. A fin de cuentas, paso esto restando para allá, alfa es igual a pi menos beta. Entonces, seno de alfa es igual al seno de pi menos beta. El seno es el seno de una función impar, así que seno de alfa es igual a menos seno de beta menos pi. Y seno de beta menos pi es menos seno de beta. Entonces seno de alfa es igual a seno de beta. A fin de cuentas, acá de este lado, en lo que a mí me interesa en realidad, el seno de ese angulito que tengo ahí, alfa, es igual al seno de este ángulo beta, beta que está acá, que es igual al coseno de este
Mismo beta que tengo a este lado. ¿Sí? Igual al seno del beta que tengo de este otro lado. Entonces, voy a trabajar directamente, voy a decir que el producto vectorial entre estos dos vectores, ¿sí?, es el módulo de esto, por el módulo de esto, por el seno de este ángulo que se forma acá abajo, que coincide justamente con beta. Entonces, toda esta expresión queda escrita de esta manera. Mu0 sobre 4pi por la corriente, por el diferencial de L, o el módulo del diferencial de L, que es diferencial de I, por el módulo de esto, que es 1, por el seno de beta, sobre la distancia que hay desde acá hasta acá, al cuadrado. Y vamos a tener que trabajar un poco más, porque fíjense que a medida que voy cambiando la ubicación de este diferencial, va cambiando el ángulo y va cambiando también, ¿sí?, va cambiando también la distancia R. Así que voy a tener que ubicar a este punto en mi sistema de referencias para poder calcular B y R en función de la ubicación de ese punto. En el caso anterior con el arco no tuvimos que hacerlo porque al ser una circunferencia todos los puntos estaban a la misma distancia del punto P. ¿Sí? Todos los diferenciales de corriente estaban a la misma distancia del punto P. Acá no, va cambiando el ángulo y va cambiando la distancia. Así que voy a decir que la posición en I de mi diferencial de corriente es justamente I. De ese modo yo puedo resolver muy fácil cuánto vale la distancia, ¿no? Porque acá me queda un triangulito. Esto tiene distancia D, esto es distancia I, esto será R cuadrado igual a D cuadrado más I cuadrado. ¿Estamos? Y el seno de beta, el seno de este ángulo, pensando en el mismo triangulito, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto que es D y la hipotenusa que es R. Reemplazo estas dos cosas acá arriba y me queda mu0 por la corriente sobre, la corriente que dijimos que era X mayúscula, sobre 4pi por seno de beta sobre R cuadrado, que me queda D sobre R cubo. D sobre R cubo. Acá tengo R cuadrado, así que será esto a la 3 medios. D cuadrado más I cuadrado a la 3 medios por diferencial de I. Estaba acá. Esto en cuanto al módulo. ¿Sí? O mejor dicho, sí, en cuanto al módulo. Ahora, el producto vectorial este me dio saliendo para afuera. Perdón, el producto vectorial me dio para adentro y a mí me quedó el eje Z para afuera. Entonces, ese diferencial de B tiene componente en Z negativa. A esta lo tengo que multiplicar por menos el versor K para transformarlo en un vector. Pero todos los diferenciales de campo magnético que generan cada uno de los diferenciales de corriente apuntan en la misma dirección. Están todos, bueno, sí, todos para adentro del pizarrón. Fíjense que el ángulo no depende de la posición en I del diferencial de corriente. Entonces, B total, el vector B,
se puede resolver integrando esto así sin más, sin tener que descomponerlo. B va a ser igual a mu0 por I por D sobre 4pi por menos K, pongo el menos acá adelante y el versor K acá, por la integral de diferencial de I sobre D cuadrado más I cuadrado a la 3 medios, esta que ya resolvimos un montón de veces. ¿Desde dónde hasta dónde? Y bueno, acá dependerá del problema en particular. Si yo tengo que en esta varillita tengo una distancia A hacia los negativos para alcanzar un extremo y una distancia B hacia los positivos para alcanzar el otro extremo, entonces esto será desde menos A hasta B en I. Si fuera simétrica y tuviera una varilla en longitud L con media L para arriba y media L para abajo, esto será desde menos L sobre 2 a L sobre 2. Y si fuera infinita, sería de menos infinito a infinito. Pero siempre de este modo se terminan resolviendo los conductores rectilíneos. Y el resultado de esa integral es lo que da el campo magnético de un conductor rectilíneo con esas longitudes a una distancia d. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Si se fijan después, por ejemplo, qué sé yo, el ejercicio... El ejercicio 6, fíjense que tienen muchos pedacitos de conductores rectilíneos. Bueno, saben resolver un pedazo de conductor rectilíneo, saben resolver todo. Problema 8. Una corriente infinita y otra corriente infinita. Listo, ya saben el campo de una corriente infinita. Acá tendrán que calcular en el punto P el campo que genera una corriente, el campo que genera la otra corriente y sumarlas. Y se terminó. Déjenme comentarles algo. Y ya cerramos. Es el problema, el número 8. Calculen ustedes, hagan esta integral, saquen cuánto vale el campo magnético de una corriente infinita. Pero si tienen una corriente muy larga que va para adentro y acá a una cierta distancia, una corriente muy larga que va para afuera y quieren calcular el campo resultante en este punto, nosotros vimos que una corriente que es para allá, en este punto, entra el pizarrón, lo acabamos de calcular, ¿no? Bueno, entra o sale, depende para qué lado vaya la corriente. Ahora, si van girando el cablecito, o ahora lo quiero calcular en este punto, en este plano va a ir para allá. Y si lo quiero calcular de este otro lado, va a entrar para adentro. Es decir, que las líneas de campo magnético es como que cerraran circunferencias alrededor de la corriente. A diferencia de lo que pasaba con el campo eléctrico. Y se van un poco de todas estas cuentas que sacamos y lo piensan desde más lejos. El campo eléctrico generaba una carga
eran líneas que salían radialmente de la carga, bueno, si la carga era positiva y si fuese negativa, las líneas de campo entran. Ahora, cuando tengo una corriente, las líneas de campo no salen desde la corriente, giran, rotan alrededor de la corriente. Es un campo rotacional, no es un campo divergente. No sale. La ley de Gauss, fíjense que calculaba justamente el flujo de campo eléctrico que salía de una superficie cerrada que encerraba una carga. Es decir, relacionaba carga con cuánta línea de campo salía para afuera. Bueno, acá no. Yo pongo una superficie cerrada, la línea de campo, como dan vueltas, por un lado entra, por el otro lado sale. No tengo flujo de campo magnético. No vamos a calcular flujo de campo magnético porque va a dar siempre cero. Si la línea de campo da vueltas, cualquier superficie que pongas entra y sale. No tiene sentido, pero quiero que vean que son completamente distintas las geometrías de los campos. En este caso, si tengo una corriente que va para adentro, la línea de campo magnético, va a cerrar circunferencias alrededor de la corriente. Si pongo, me pasa también con la mano derecha, si pongo el pulgar en la dirección de la corriente, los otros dedos me dan la dirección del campo magnético, ¿sí? Es decir, que si yo pongo para adentro el dedo, las líneas de campo son así. Cierra circunferencias en este sentido. Así es el campo magnético. Y esta otra corriente, dedo para afuera en la dirección de la corriente, así son las líneas de campo magnético, así. Digámosle B1 y B2, si quieren, para distinguir uno del otro. Ahora, si quiero el campo magnético en este punto P, ¿qué voy a tener que hacer? Y bueno, es el campo que genera esto, cierra circunferencias, o sea que va a ser así. Apuntar para acá ese campo magnético. Ese B1. Y este otro cierra circunferencias, o sea que va a ser algo así. Va a apuntar para allá este B2. El campo total resultante, bueno, será la suma de estos dos vectores que ahora sí no tienen la misma dirección. Este será B. Ahora sí tengo que sumar vectores con diferentes direcciones. Bueno, cosas que pasan. Hay que estar muy atento acá a las formas de los campos, al álgebra vectorial. Además necesitaríamos saber los módulos de B1 y B2. Bueno, con lo que hicimos antes, ustedes van a conocer cuánto vale el campo de una línea infinita, ¿no? Que va a depender de la corriente y de la distancia. En este caso, esta es la distancia de la corriente al punto y la magnitud de la corriente que circula por ahí lo diría el enunciado, qué sé yo. Lo mismo para la otra. Si las dos corrientes son iguales, estos módulos serán iguales y el campo B será horizontal. Si una corriente es más grande que la otra, bueno, ganará uno de los dos vectores y la suma estará inclinada para arriba o para abajo, depende de cuál gane. Bueno, esto sería como un repaso súper rápido de lo que fue la clase de práctica pasada, ¿no es cierto? Relacionado con, o teniendo en cuenta el cronograma original. Hoy lo que tendremos que estudiar es otra cosa. Y es lo que se llama balística del electrón. Digamos, una corriente genera un campo magnético. Hay otras maneras de generar campo magnético que vamos a ver más adelante, pero una corriente genera un campo magnético. Ahora sí, lo que es cierto es que un campo magnético a una corriente le hace una fuerza. Una corriente que para nosotros es una, ¿cómo sería? Una sucesión de cargas, ¿no es cierto? Una cantidad de carga que pasa por un lugar por unidad de tiempo, así se define la corriente. En un conductor donde van todos los electrones ordenaditos circulando a lo largo del circuito, estoy yendo lejos, no me estoy metiendo adentro del conductor donde los electrones están rebotando para todos lados y más o menos tiene una velocidad de deriva. ¿Sí? Me pongo de lejos y que veo un montón de electrones, todos ordenaditos, caminando a velocidad constante, dando la vuelta. Y entonces la corriente es en sentido contrario porque la defino de carga positiva. En ese caso, bueno, aparece una corriente si eso está dentro de un campo magnético, porque, aparece una fuerza si eso está en un campo magnético porque dijimos que campo y corriente es fuerza.
Ahora, si me voy más adentro, lo único que tengo son electrones moviéndose. Entonces, ¿por qué motivo necesito tener muchos electrones moviéndose para tener una fuerza magnética y no lo puedo hacer con uno? Bueno, la realidad es que con uno también se puede hacer. O sea, también puedo experimentar fuerza magnética. Si yo pongo un electrón en movimiento en una zona del espacio donde hay campo magnético, ese electrón experimenta una fuerza, sufre una fuerza. Si pongo muchos electrones adentro de una corriente, bueno, la suma de la fuerza sobre cada uno de esos electrones termina siendo la fuerza magnética que nosotros estuvimos calculando. Lo que pasa es que tengo dos leyes distintas para hacer el análisis, aunque desde una se puede llegar a la otra. ¿Sí? La que acabamos de estudiar es la ley de Biot-Savart, la que describe más fácilmente la fuerza que experimenta un electrón dentro de un campo magnético, ¿sí? Es la ley de Coulomb. Y dice que la fuerza magnética que recibe un electrón, que se mueve con velocidad v dentro de un campo magnético, es igual a la carga de ese electrón por la velocidad que tiene, producto vectorial con el campo magnético que hay en el punto donde está el electrón. Y acá lo que tiene de bueno es que no tengo que luchar con diferenciales. Es un electrón, punto. Esto en realidad, sí, yo lo expliqué para un electrón, pero serviría para cualquier partícula que se está moviendo. Si yo estoy lanzando protones, esto también vale. Así que vamos a decir que esto es para cargas en general. Cargas casi que puntuales, ¿no es cierto? Porque si no, tengo que empezar a integrar. Estamos hablando de partículas subatómicas. Ustedes me dirán, flaco, ¿cómo haces para medir la fuerza que experimenta un electrón? ¿Con qué lo medís? Porque pongo dos corrientes y veo que se pegan los cables o veo que se separan, pero ¿qué haces con un electrón? ¿Con qué cara me venís a decir que experimenta una fuerza un electrón? Bueno, hay varios experimentos que se pueden hacer para ver que los electrones desvían su trayectoria si hay un campo magnético. Y si desvían su trayectoria es porque hay una fuerza, eso ya lo dijo Newton. O sea, si el movimiento no es rectilíneo, uniforme, entonces es porque hay aceleración. Y si hay aceleración es porque hay fuerza. Eso lo vimos en física 1. La fuerza que experimentan esos electrones o que se cree o de la manera que se describe ese fenómeno es diciendo que el campo magnético a esas cargas que se mueven que generan una fuerza. Y después, bueno, toda la parte ya más práctica, digamos, de estudiar las formas que les van a describir la trayectoria de esos electrones cuando están experimentando una fuerza que está fantástico para buscar videos por internet cuando describen la trayectoria, porque vas viendo el dibujito, depende de la orientación, de la velocidad. Hay muchos applets donde uno puede setear velocidades, campos, entonces ven cómo sigue la trayectoria del electrón. Pero los casos más interesantes o los que nos dan facilidad para abordar y entender cómo funciona esto son dos. Les diría que uno es el fundamental y otro caso que es para estirar un poco el análisis. La cuestión es que si yo tengo, fíjense, una partícula que se mueve con velocidad v para un lugar, en una cierta dirección, y aparece una fuerza magnética, pongamos que acá que el campo es para adentro, qué sé yo, y aparece una fuerza magnética, es que no hacer el campo para afuera me va a quedar mejor para dibujar. Y aparece un campo magnético, entonces va a experimentar una fuerza magnética. Ahora, esta fuerza magnética que aparece acá tiene la particularidad de ser siempre perpendicular a la velocidad. Porque como resulta del producto vectorial entre velocidad y campo magnético, el vector resultante, ¿sí? El vector producto, el vector fuerza magnética, es perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Acá si lo hacen por mano derecha, velocidad v para allá, campo magnético v hacia ustedes, v por v es la única manera esta que tengo que acomodar la mano. Fuerza magnética para abajo. ¿Qué movimiento reconocen ustedes o recuerdan ustedes que tenían una aceleración y una fuerza que era siempre perpendicular a la velocidad?
A ver si me ayudan con esto. ¿Qué Movimiento movimiento circular. o qué trayectoria tenía una aceleración siempre perpendicular a la velocidad? Alguien habló, pero yo no escuché porque pasó un camión. Movimiento circular. Un movimiento circular, exactamente. Y no solo un movimiento circular, un movimiento circular uniforme. ¿Sí? Ahora les digo por qué. Denme un segundo, por favor. Es movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento circular uniformemente variado necesita aceleración tangencial. Y acá podemos ver que la fuerza es solamente centrípeta, entonces la aceleración va a ser solamente centrípeta. A fin de cuentas, ¿sí? La trayectoria de esta partícula cargada moviéndose dentro de un campo magnético va a terminar siendo una circunferencia. Y como bien dijeron, la aceleración va a ser solamente centrípeta y por lo tanto uniforme el movimiento circular. No puede cambiar la magnitud de la velocidad. Obviamente, esto si solamente hay, ¿sí?, fuerza magnética. Podría haber otra fuerza adicional que esté acelerando o haciéndole ganar velocidad a ese electrón. Pero en principio, si es la única fuerza, la magnética, movimiento circular, a radio constante y con rapidez constante. Esto nos permite calcular el radio de este movimiento circular. ¿Por qué? Porque dependiendo del radio, yo voy a necesitar diferente magnitud de aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, según la segunda ley de Newton, se relaciona directamente con la fuerza a través de la masa. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo aislado de este electrón, si quieren, o protón, o cualquier partícula subatómica, o cualquier partícula muy pequeña que estén analizando, y hago sumatoria de fuerzas en la dirección, en este caso, radial, ¿qué me queda? Fuerza magnética igual a masa por aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio. Fuerza magnética la tengo acá. Seno de 90 grados es 1. Entonces, esto es Q por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Fíjense que ahí tienen directamente el radio como resultado de la dinámica de aplicar la segunda ley de Newton para este movimiento circular. ¿Sí? Entonces, no se discute más. Radio sale directamente de masa por velocidad sobre la carga por el campo magnético. Punto. Esto, ¿sí?, es cierto mientras velocidad y campo magnético sean perpendiculares. Es este caso que yo dibujé. Hay un segundo caso, un poquito más complicado, pero no pasa nada, y es, dejemos uno de los dos vectores fijos y movamos un poco el otro. Dejemos el campo magnético saliente del pizarrón. Y la velocidad, digamos que tiene una componente para acá, igual que esta, pero le agregamos una componente también saliente del pizarrón. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué sucede? Bueno, ahora, como estoy agregando una componente saliente del pizarrón, ahora no son perpendiculares estos dos vectores.
importa eso. La fuerza magnética sigue siendo perpendicular a los dos. Por lo tanto, la fuerza magnética va a seguir siendo perpendicular a la velocidad. Entonces, en este plano, la partícula va a tener que seguir realizando un movimiento circular uniforme. Desde acá yo voy a seguir viendo un movimiento circular uniforme. Pero la componente saliente de la partícula va a hacer que además la partícula se mueva hacia donde están ustedes. Por lo tanto, a fin de cuentas, lo que yo voy a tener es una espiral, ¿sí?, que tiene un radio que se calcula de esta misma manera, salvo que la velocidad que va acá arriba no es la velocidad total, sino es la componente de la velocidad perpendicular al campo magnético. Y la otra componente de la velocidad me da la velocidad con la que se va separando la partícula del pizarrón. Este es un caso que no lo solemos calcular mucho, pero para que se den cuenta las dos posibilidades que hay. Ahora, vamos a resolver un problema con esto, vamos a dar un poco de números. Esto que está acá abajo, este análisis me lo voy a copiar acá arriba, voy a copiar el resultado. Masa por velocidad sobre carga por campo magnético. Eso es lo que voy a usar en general para resolver los problemas. Y vamos a ver qué dice el problema número 13. Los otros problemas son muy pavos, digamos, no. Yo voy a hacer el 13. Son muy sencillos, porque los otros está bien, te lo ponen con vectores, te lo ponen con dirección, te lo expresan de diferentes maneras, pero te expresan un campo de una velocidad y te dicen que calcule la fuerza. O te dan una fuerza y un campo y te piden calcular la velocidad, o nada, es el producto vectorial, nada más entre velocidad y campo y multiplicar por la carga. No tienen ninguna dificultad, nada que ustedes no puedan resolver. Así que me voy a ir directamente al 13, que confunde un poco el enunciado porque ustedes en realidad no saben de lo que están hablando. Fíjense qué dice. Que electrones son acelerados a través de una cierta diferencia de potencial de B volts en un tubo de rayos catódicos. Ya de movida no saben qué es un tubo de rayos catódicos. Entran en una región de extensión D donde actúa un campo uniforme y perpendicular al vector velocidad de los mismos. Encuentra de manera aproximada cómo depende el ángulo de desviación del valor de B. Bueno, vamos a ponerlos en términos un poco más entendibles. Un tubo de rayos catódicos es una antigüedad. Es el principio de funcionamiento de los televisores a tubos. O piensen en un televisor blanco y negro. ¿Cómo funcionaba eso? El tubo, ¿no? Se aceleraban electrones, de alguna manera, ahora vamos a ver cómo, y esos electrones salían hacia la pantalla. O sea, ustedes estaban mirando desde allá, acá estaba la pantalla, y acá salían los electrones para allá. Los electrones venían con una cierta velocidad controlada y se aplicaba un campo magnético en esta dirección. Campo magnético, velocidad, entonces ¿qué pasaba? Se desviaba la trayectoria del electrón. Entonces, ese electrón terminaba impactando, si el campo magnético era grande, arriba de la pantalla, si el campo magnético era nulo, en el centro, y si el campo magnético era en sentido contrario, más abajo. Además de ese campo magnético, así se ponía otro campo magnético en esta otra dirección para desviar las partículas así. Entonces, controlando la velocidad de este campo, lo que se lograba era mandar a un electrón a cualquier lugar de la pantalla que uno quisiera. ¿Sí? O sea, vos tirabas electrones y iban pegando todos en un punto de la pantalla que vos lo elegías con la relación entre campos magnéticos y velocidad de la partícula.
Si la pantalla tenía un revestimiento de fósforo, cuando los electrones pegaban, se iluminaba el punto. ¿Sí? Fíjense qué complicado para prender un puntito de la pantalla. Si muy rápidamente se iba barriendo toda la pantalla y decías acá pego, acá no pego, acá no pego, el tipo que estaba viendo veía la imagen. Pero era una cuestión de que se iban tirando electrones a toda la pantalla. Esos electrones hacían fosforecer la pantalla y bueno, y eso terminaba formando una imagen, porque muy rápido estaban tirando a todos los puntos, a todos los diferentes puntos de la pantalla que querían prender al mismo tiempo. Bueno, eso después se complejizó con la televisión color y ahora son digitales sin nada que ver con esto. Pero el principio de tubos de rayos catódicos tiene todavía muchas aplicaciones. O sea, no el uso del tubo de rayos catódicos, pero sí el hecho este de guiar un electrón como a mí se me cante o en la dirección que yo quiera. De hecho, los aceleradores de partículas, bueno, el más conocido es el del CERN, que es el supergigante, pero los aceleradores de partículas en sí mismos tienen partículas girando en un anillo, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacen para guiar esas partículas? Con campos magnéticos que, relacionándolos con la velocidad de la partícula, logran hacerlas girar con un cierto radio. ¿Sí? Entonces, el tubo de rayos catódicos es una antigüedad. Ahora, el mismo fenómeno de usar campos magnéticos para guiar partículas pequeñas con carga se usa un montón. ¿Sí? Lo que voy a resolver es el ejercicio 13 que habla de un tubo de rayos catódicos, pero lo mismo podría ser esto parte de un problema de o sea, saquen tubo de rayos catódicos y digan acelerador de partículas y es súper moderno y funciona igual. ¿Cómo se generan? Porque todo esto empieza con una carga que tiene una cierta velocidad. ¿Cómo es el cuento este? Se tiene dos placas, ¿no es cierto? Imagínense como un capacitor y se los conecta a una cierta diferencia de potencial P. Y por otro lado, se pone acá muy cerquita de esta placa un filamento de algún material, de un material en particular, por el cual se hace circular una corriente. Un filamento es, digamos, un pedacito de conductor al que se le hace circular una corriente grande, tiene una resistencia chica, es decir, que disipa mucha potencia, se calienta mucho. Y como los focos viejos, digamos, eh, que funcionaban de la misma manera, se hacía circular una corriente por el foco, eso tenía un filamento que se encendía. ¿Por qué? Porque esa energía eléctrica que se disipaba ahí se emitía en calor, y entre todas las frecuencias de calor, bueno, se elegía frecuencias de esa radiación electromagnética en el espectro visible, no importa eso. Pero si hago circular una corriente y hago que eso se caliente, temperatura es la energía cinética de las partículas, es decir, que tengo las partículas moviéndose mucho en esa cosa muy caliente, le doy tanta energía que en algún momento, tac, una partícula se desprende del material y queda suelta, tengo una carga suelta. Así que ahora tengo acá una carga suelta. Una carga que es un electrón en general, ¿no es cierto? Claro, yo a esto le di una diferencia de potencial B, o delta, sí, B. Entonces acá tengo cargas positivas y acá tengo cargas negativas. Porque esto es como un capacitor, se carga. Entonces, si acá adentro hay un campo magnético, perdón, un campo eléctrico que va para allá, claro, este campo eléctrico sobre esta carga genera una fuerza magnética para este lado, porque la carga es negativa, ¿no? Fuerza magnética, Dios, fuerza eléctrica. Es decir, que ese electrón se ve acelerado y sale para allá. Otra manera de decirlo más fácil es, estas cargas positivas atraen al electrón y el electrón que saltó ese filamento ahora se acelera para este lado. Claro, si yo dejo esto así como está, el electrón, tac, pega en esta placa,
Se terminó el problema. No tengo electrón dando vueltas por ningún lado. Tengo un electrón que se murió en esta placa. Ahora, ¿qué hacen? Le hacen un agujerito a la placa esta. Un agujerito muy chiquitito. Entonces, de todos los electrones que salen y se aceleran para allá, algunos pasan por este agujerito y salieron para aquel lado. Ahora tengo un electrón de este lado moviéndose con una velocidad v para allá. Y yo puedo calcular la velocidad con la que este electrón salió de este arreglo. Tengo dos maneras. Uno es, si conozco la diferencia de potencial, divido por esta distancia, tengo el campo eléctrico. Con el campo eléctrico multiplico por la carga, me da la fuerza magnética, divido por la masa, obtengo la aceleración y lo resuelvo con un problema de cinemática. Tengo aceleración, tengo distancia, voy a poder sacar velocidad acá afuera. Otra manera es resolverlo por trabajo y energía. Digo que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a la variación de energía cinética. Lo voy a resolver de esa manera a mí porque me gusta más. La energía cinética con la que sale este electrón, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, es igual a el trabajo de la fuerza eléctrica, que es fuerza por distancia. ¿Sí? Pero fuerza por distancia y la fuerza, y el campo eléctrico por la distancia me da la diferencia de potencial. Así que, al igual que como ya habíamos calculado antes, la energía por pasar una carga desde este punto a este otro punto, por hacer remontar una carga, una diferencia de potencial delta V, es igual a menos la carga, que será la carga del electrón, por ese potencial que estoy poniendo. Así que encontré la velocidad con la que sale ese electrón. La velocidad al cuadrado es igual a menos 2 carga del electrón por el potencial sobre la masa. Y el menos, ese se cancela con el menos de la carga del electrón y queda una cosa positiva. Así que si quieren podemos hacer esto. Borro el menos y pongo el módulo de la carga del electrón y ya está. Así que ahora tengo una carga que tiene una velocidad que yo la controlo, porque todos los electrones tienen la misma carga, todos los electrones tienen la misma masa. Es decir, que la velocidad depende exclusivamente de la diferencia de potencial que yo puse. Ahora, esta carga sale derechito y entra acá, en esta zona, entre estas dos rectas, acá hay una zona de longitud D que tiene campo magnético. Ahí adentro tengo campo magnético. ¿Cómo se hace para que el campo esté acá y no esté acá? ¿Qué sé yo? No sé, pero ahí hay campo magnético. Un campo magnético que es para adentro. Entonces ahora la carga cuando llega acá sigue con la misma velocidad v para adelante porque nadie la aceleró en el medio. Tiene campo magnético para adentro. Velocidad por campo me da producto vectorial para arriba. Pero la fuerza magnética es carga por velocidad por campo. Como v por v me da para arriba y la carga del electrón es negativa, entonces la fuerza magnética me va a dar para abajo. Es decir, que este electrón empieza a describir un movimiento circular. Y termina impactando acá, en este punto. A mí lo que me preguntan es cuánto se corrió el electrón o el ángulo que se desvió. Ahora que me preguntan. El ángulo que se desvió. Es decir, este electrón sin campo magnético iba a pegar acá, en este punto. Y ahora, debido al campo magnético, terminó en este punto. ¿Sí? Hubo una desviación. Esta puntada es la trayectoria. El ángulo que yo quiero calcular es este. El ángulo entre la recta que generan
la horizontal y el punto de aparición con el punto de impacto. Bueno, esto no es complicado de calcular de ninguna manera, porque ya se vuelve un problema geométrico. Esto es D, ¿cierto? Si esto describe un movimiento circular, el centro de la circunferencia va a estar más o menos por acá, qué sé yo. Entonces, esto es el radio de la circunferencia, y esto es el radio de la circunferencia. Ah, no, perdón, el ángulo que piden no es este, es el ángulo de desviación, disculpen, del electrón, no el ángulo de la trayectoria, es así. El electrón hubiese terminado con velocidad para allá, y ahora terminó con velocidad, cuando rotó, para abajo. Le piden este ángulo. Ese alfa. Ahora, justamente, este alfa que tengo acá, es igual a este alfa. ¿Sí? Si la velocidad cambió, perdón, iba para allá, en 30 grados, por ejemplo, es porque el electrón giró 30 grados. Es lo mismo. Bueno, esto yo lo puedo sacar porque conozco esta distancia d. Si conozco el radio y conozco la distancia d, puedo sacar el ángulo. ¿Sí? ¿Y el radio de dónde sale? Sale de acá. El radio es igual a masa sobre Q por B por la velocidad. La velocidad que la tengo acá es 2 módulo de la carga del electrón por B sobre la masa del electrón, raíz cuadrada. Bueno, teniendo el radio del movimiento circular y teniendo la distancia d, pueden calcular el ángulo alfa que se desvió el electrón. Profe, ¿podés repetir la dirección de la fuerza? Ah, perdón, me escuché recién. Lo leí recién. La fuerza magnética sobre la carga es Q por B cruz campo magnético. ¿Cierto? En este caso, yo tengo el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. El campo magnético que entra. Acá lo borré, pero entra el campo magnético. ¿Sí? Velocidad por campo magnético que entra, tengo que ir desde acá hasta allá. Así que tengo que poner la mano de esta manera. Así y para adentro. Me da el producto vectorial B por B para arriba. Pero para calcular la fuerza magnética, a ese producto B por B que da para arriba lo tengo que multiplicar por la carga. Y la carga del electrón es negativa, así que la fuerza magnética se me invierte y me va a dar para abajo. Es decir que si la carga es positiva, la dirección de la fuerza coincide con B por B, pero si la carga es negativa es opuesta a B por B. En este caso termina siendo para abajo la fuerza magnética. ¿Sí? Bueno, esto me parece a mí que es lo más complicado que podemos tener de balística del electrón, porque ya combina varias cosas, ¿no es cierto? Energía para calcular la velocidad, después con la velocidad y el radio, tengo que resolver el triángulo para encontrar la desviación, qué sé yo. El resto me parece que son muy sencillos, que no valen mucho la pena perder tiempo. Ahora, ¿se entendió esto? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto a esto que acabamos de hacer? Porque si no, lo que vamos a hacer es, el ratito que nos queda, dejarlo por si ustedes quieren hacer alguna pregunta, puede ser de la guía de circuitos o puede ser de los primeros problemas que hayan resuelto de campo magnético. Eso como ustedes quieran. Profe, yo tengo una duda acerca de un ejercicio sobre este tema. A ver. Es de 3 electrones que también son, digamos, disparados a una zona con campo magnético y los 3 tienen... ¿Está en la guía? No, es de un Ah, parcial bueno. anterior. Está bien. 3 Y, electrones. claro, y el campo magnético es entrante. Sí. Y los 3 electrones, digamos que la velocidad del primero es
La velocidad del segundo es el doble de la del primero y la velocidad del tercero es la triple de la del primero, digamos. Sí. Y preguntan sobre la trayectoria, en qué sentido va a ser, si antihorario u horario, que eso, o sea, lo vimos recién. El tema es la velocidad angular. Sí. ¿Cuál va a tener, si los tres tienen la misma velocidad angular o si alguno va a tener mayor velocidad angular que el otro? Y bueno, vos fíjate lo siguiente. Vos tenés los tres tienen la misma velocidad, ¿no es cierto? O rapidez. ¿Eso decía? O sea, el primero tiene una velocidad V1, Ah, cierto. el segundo tiene dos veces V1 y el tercero tres veces V1. B1 igual a B0. B2 igual a 2B0 y B3 igual a 3B0. ¿No? Claro. ¿Así sería? O si quieren, sí, dejamos así. Y cada uno tiene una cierta velocidad angular. Omega 1, omega 2 y omega 3. La velocidad angular la puedo calcular como velocidad sobre el radio. Pero como tienen diferentes velocidades, todos van a tener diferentes radios. Así que esto va a ser B1 sobre el radio 1, B2 sobre el radio 2 y este B3 sobre el radio 3. ¿Cierto? El radio 1, esto sale de acá, es igual a masa por la velocidad 1, que es B0, sobre Q por B. El radio 2 va a ser igual a la masa por 2B0 sobre Q por B. Y por último, el radio 3 es igual a la masa por 3B0 sobre Q por B. Saco la cuentita. Fíjate, omega 1 es igual a velocidad 1, que es B0, sobre R1, sobre MB0, sobre Q por B, que me quedan arriba. Entonces, B0 se va con B0, Q por B sobre M. Omega 2 es igual a la velocidad 2, que es 2B0, sobre M2B0 Q por B. M2B0 Q por B. B0 se va con B0, 2 se va con 2. Q por B sobre M. Hace lo mismo para omega 3 y te va a dar de vuelta Q por B sobre M. ¿Sí? Los tres electrones tienen la misma velocidad angular. ¿Por qué? Porque el más rápido tiene radio más grande, entonces tarda el mismo tiempo que los otros en dar una vuelta. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tiene más preguntas, el viernes van a seguir con el momento magnético, que es un tema nuevo. ¿Sí? A esto ya no le vamos a dar más vueltas porque no tiene más sentido. Traten de hacer los problemas. Si no salen, bueno, los consultan, ¿sí? Por el foro o en las clases prácticas.
No, perdón, el viernes no hay clase. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a seguir con eso el miércoles que viene. Está bien. Vayan resolviendo los problemas y preguntando. Los primeros van a costar más que los del medio, ¿no es cierto? Los primeros, los de cálculo de fuerzas magnéticas, van a costar un poco. Después van a ver que estos de balística son más sencillos. Por ahí son más complicados los enunciados que los problemas en sí mismos. Así que, bueno, yo los veo la semana que viene. Que terminen bien la semana y buen fin de semana.